ocasión de los caciques del sur hacer reclamos por el abuso que cometían los corregidores en contra de los indígenas. Les cobraban impuestos, imagínense usted, a ellos que eran de este lugar, les cobraban impuestos, vea usted. Y no solo eso, sino que además los mandaban a la mina de Potosí, que está como a 200 leguas del Cusco, a trabajar en los socavones y a morir de las enfermedades que sufrían estas personas mal alimentadas, ¿no? Entonces, esta insurrección de Túpac Amaru II fue muy extensa. Finalmente, estas personas que lucharon o que salieron adelante en defensa de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestros ancestros, fueron derrotados por los españoles, ¿no? Y ahí es donde viene esta parte que usted va a leer en algún momento, ahí donde viene la sanción para estos atrevidos indígenas, para estos cholos de M que han osado poner en cuestión el dominio, han osado poner en cuestión la superioridad de nosotros los españoles. Así que hay que castigarlos con la mayor ferocidad posible. Y para eso, y luego de haber capturado a Túpac Amaru II, a Micaela Bastidas, que era su esposa, a sus hijos, etc., los llevaron a la plaza del Cusco y ahí los sacrificaron. De la forma más cruel, hicieron que Túpac Amaru II viera cómo mataban a su esposa, a sus hijos. Se imagina algo tan terrible. Entonces, esas imágenes de ferocidad, de crueldad, de una monarquía que se decía católica, ¿no? Todo eso determinó, pues, sin duda, muchos siglos después, esta rebeldía del poeta peruano Alejandro Romualdo, que escribió ese maravilloso poema que se llama Canto Coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Y entonces mataron a todos los integrantes de esta familia. Creo que alguno de ellos se salvó, viajó, fue a algún otro lugar, pero de esa manera los españoles quisieron dar un ejemplo, quisieron escarmentar a estos indígenas, a estos seres, como usted bien ha dicho en su intervención, a estos seres a quienes no concedían la condición de seres humanos. En esa época discutió, mucho tiempo antes, hubo una discusión entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Los dos eran teólogos, y Sepúlveda decía que los indios no tenían alma, y como no tenían alma, entonces había que explotarlos, había que maltratarlos, había que subyugarlos totalmente. En cambio, Bartolomé de las Casas sí se convirtió en un defensor de los fueros individuales, de los fueros humanos, de estos antepasados nuestros, ¿no? Se produce esta ejecución en plena plaza del Cusco, y estas escenas dantescas, estas escenas, digamos, que sucedieron hace 240 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Nosotros no estuvimos allí, pero gracias al recuerdo, a la evocación que hace el poeta Alejandro Romualdo, es que podemos tener una imagen de cómo fue eso, ¿no? De cómo él dice: querrán matarlo y no podrán matarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo. Es decir, hace que nuestra mente se cree esta imagen dantesca del sacrificio, del martirologio de Túpac Amaru II y de toda su familia. Imagínense qué tal crueldad, pero no solo crueldad, sino qué tal complejo de superioridad de los europeos de pensar que nosotros no teníamos derecho a la libertad, ¿no? Ni usted ni nadie debe aceptar nunca, pues, que venga otra persona y que con algún pretexto nos someta
algún tipo de discriminación, sea como por el color, por el tamaño, por la forma de hablar, etc. Sin embargo, tenemos que lamentar y decir que el Perú sigue siendo todavía un país racista, donde hay múltiples formas de discriminación. ¿De dónde parte todo esto? De esta etapa de nuestra historia, de esta irrupción violenta, inesperada, de estas fuerzas colonialistas que se instalaron en nuestro territorio y durante casi 3 siglos tuvimos que trabajar para ellos, ¿no? Mandar nuestros minerales, cosechar las cementeras, trabajar en las casas de los españoles. Fue surgiendo también un sector criollo, es decir, personas, hombres y mujeres, cuyo padre era español y cuya madre era indígena. Un ejemplo muy temprano de eso es la figura del Inca Garcilaso de la Vega. A propósito de ello, fíjese, ¿qué ocurrió a consecuencia de esta ejecución de la familia de Túpac Amaru en la plaza de Armas del Cusco? Ocurrió que el rey español mandó requisar todos los ejemplares que hubiera de la obra del Inca Garcilaso, los comentarios reales, ¿no? Que son unas crónicas que se publicaron en 1609, las mandó publicar el Inca Garcilaso, que también es un personaje muy importante, porque él es un peruano de primera generación. Por eso le decimos que Túpac Amaru es el primer mestizo, porque fíjense usted las fechas. Los españoles conquistan el Perú, asesinan a Atahualpa en 1532, mire usted, 1532. Por cierto, con Francisco Pizarro vienen una serie de soldados, una serie de aventureros, y entre ellos viene un señor que se llama Sebastián, que se llama Garcilaso de la Vega, como el escritor español, era descendiente de él. Y este señor, Sebastián de la Vega, o Sebastián Garcilaso de la Vega, este señor que ha venido con Francisco Pizarro, y solo han pasado 7 años de la conquista. En ese lapso, él tiene un acercamiento con algunas princesas, algunas ñustas de aquella época, que eran parientes directos de los incas, que habían sido los gobernantes de ese gran imperio que fue el Tahuantinsuyo. Y este capitán español, este soldado español, llega a tener una relación afectiva con una princesa incaica que se llama Chimpuocllo, ¿no? Y de esa relación afectiva, no sabemos en qué términos, ¿cómo podía entenderse un hombre que solo hablaba español con una muchacha que solo hablaba el quechua, ¿no? Tema para incluso para una investigación. ¿Cómo fue ese encuentro? Imagínense usted, debe haber sido algo extraordinario. Lo cierto y lo concreto es que fruto de esa relación, que no sabemos en qué términos se dio, nace este mestizo, primer mestizo. ¿Qué año nace? 1539. Ve usted, a solamente 7 años de la conquista española, a 7 años de la llegada, de la irrupción, de la dominación establecida por los españoles. Entonces, este jovencito, además, su padre no le pone un nombre indígena, sino le pone un nombre español, porque en esa época la costumbre no era que usted le ponía a su hijo el apellido del padre y el apellido de la madre, y usted elegía para poner en mi caso. Y yo me llamo Antonio. ¿Por qué me llamo Antonio? Porque mi abuelo se llamaba Antonio. Me apellido González porque mi padre se apellidaba González.
mi apellido Montes, mi segundo apellido, porque mi madre se apellidaba de esa manera. En esa época no era así. Usted le ponía, lo que hace este conquistador español es ponerle un nombre español a este niño, que es un mestizo, que seguramente siendo niño hablaba el quechua, porque era la lengua de su madre, y comenzó también él a aprender a hablar español, porque era el idioma de su padre. Y entonces, una costumbre en la época era ponerle a ese niño el nombre que se le antojaba poner. ¿Cómo le pone? Le pone Gómez Suárez de Figueroa. ¿Ve? Nada que ver ni con el apellido materno, paterno, ni con ningún otro detalle, ¿no? Simple y llanamente le pone como nombre Gómez Suárez de Figueroa. Y luego la vida de este personaje es muy interesante, nos detenemos ligeramente allí, porque este jovencito mestizo crece al lado de su padre, aprende el español, aprende el quechua, aprende a montar a caballo, aprende a escribir, aprende a leer, porque ya había en el Cusco del siglo XVI, ya había escuela para los hijos de los nobles, ¿no? Y su padre, con bastante sentido de la previsión, había hecho un testamento. Y en ese testamento que hace su padre, que era un español, ¿no?, que tenía familia en España, en ese testamento establece que su hijo, a quien él ha llamado Gómez Suárez de Figueroa, su hijo va a heredar una determinada cantidad de monedas de la época, porque para esto el padre ya se había divorciado de la princesa cusqueña, se había casado con otra mujer, y a su vez la princesa cusqueña también se había casado con otro personaje español, de manera que este personaje, el jovencito que luego se llamará el Inca Garcilaso, tenía hermanos por el lado del papá y por el lado de la mamá. Pero el padre, como este jovencito, lo llamo así, o Gómez Suárez de Figueroa, como este joven siempre tuvo una buena relación con su padre, entonces su padre determinó en su testamento que se le fuera entregada una determinada suma de doblones o pesos, o como se llamara la moneda, ¿no? Se le entregara, si él moría, a ese jovencito se le iba a entregar una suma apreciable de dinero. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que este joven se fuera a España. Mire usted el pensamiento que tuvo su padre. Y efectivamente, el joven Garcilaso, a los 20 años, producida la muerte de su padre, se fue a España. Hacemos un breve paréntesis para hacerle yo una pregunta. Yo le estoy dando información sobre el Inca Garcilaso de la Vega, seguramente estoy recordando datos que usted ha escuchado antes, pero sí me gustaría en todo caso saber cuánta información tiene sobre este personaje, el Inca Garcilaso de la Vega. Con toda tranquilidad, así que cuanto más veces me diga no sé, para mí mejor, porque entonces tengo más posibilidad de ampliar, de orientarla, porque recuerda que yo soy Virgilio y usted es mi alumna y está siguiendo las informaciones, el recorrido que estamos haciendo. A mí es un personaje que me fascina, pero como esta clase no está dedicada solo a él, quería preguntarle para que en determinado o para decirle lea tal cosa, ¿no? Eso es lo que quería ahora. De paso, así propiciamos su participación en la clase. Le escucho. Bueno, sí, definitivamente, como usted lo ha dicho, me ha refrescado bastante la memoria. Sí, he oído hablar en múltiples cursos anteriores sobre el Inca Garcilaso y sobre su obra Los Comentarios Reales. Me parece haber leído, no todo el libro, pero sí parte de él, de los comentarios, que lamentablemente nuevamente tengo una laguna, pero sí tengo que nuevamente retomar un poco las lecturas de estos textos y
y poder, digamos, participar un poquito mejor en las clases y demás. Claro. Tengo que ponerme un poco al día, ¿no? Sí. Pero sí, digamos, hay algo que me llama un poco la atención y que siempre cuando está el conquistador y el conquistado y luego ellos se unen y están, digamos, el conquistador con este complejo de superioridad, ¿por qué si son tan superiores y a los otros que consideran inferiores e incluso les dan categoría de animales, se atreven a tener relaciones Claro. y tener hijos con estas Así personas? ¿Cómo? Digamos, ¿qué pasa por su cabeza? Porque, digamos, no nos cabe en la cabeza, a mí particularmente no me cabe en la cabeza cómo si yo me creo superior, me voy a mezclar con alguien que es inferior a mí y voy a tener hijos con esta persona que considero que no tiene alma, que es inferior, que no. Simplemente es algo que en mi cabeza hasta, digamos, no me cabe. Sí. Pero, y lo ves también cuando, en general, en todas las conquistas, ¿no? Sí, pues. Cuando ingleses fueron a la India y también dominaron la India y luego tuvieron hijos con mujeres de allá. ¿Y por qué? Esa es básicamente una duda o consulta que me ha surgido ahora que hemos estado viendo este tema, ¿no? Sí, sí, muy bien. Entonces, como usted tiene a la mano un lápiz o lapicero y un papel, le voy a dar un par de datos, Mire, la personalidad del Inca Garcilaso de la Vega es extraordinaria. Es un caso paradigmático, ¿no? De un hombre que tiene este origen mestizo, y ahora trataré también de contestar a la interrogante que usted ha planteado, y que se va a España, es acogido cordialmente por la familia de su padre, y lo adoptan, él se queda a vivir en el sur de España, en un pueblo que se llama Montilla, y como toda persona, este es un hombre lúcido, es un hombre inteligente. Mire usted, hablaba quechua, hablaba español. En el Cusco ya había aprendido algo de latín, porque era el idioma culto de la época, y lo sigue siendo, ¿no? De manera que si una persona sabe latín, caray, mi admiración. Un hombre brillante, un hombre que procedía de, como usted dice, procedía de una cultura, procedía de una sociedad donde supuestamente estas personas no tenían ninguna capacidad intelectual. Y de pronto aparece este monstruo, este hombre maravilloso, que en cierto momento de su vida se pregunta y dice, bueno, supongo yo, ¿no? Porque él incluso va hasta donde el rey, a reclamar por los derechos de su padre y de su madre, ¿no? Va ante el rey lo recibe, pero no le concede, ¿no?, lo que pide el Inca Garcilaso. Entonces, una de las mejores biografías que hay, que yo le recomendaría leer, se llama Comentemos al Inca Garcilaso. Así se llama, ahora le voy a dar el nombre del autor también. Comentemos al Inca Garcilaso de la Vega. Comentemos al Inca Garcilaso, nomás. Comentemos al Inca Garcilaso. ¿Ya? Es una magnífica biografía, muy bien documentada, muy bien escrita. El autor es el crítico literario Ricardo González Vigil, conocido crítico, conocido estudioso de la literatura peruana en sus diversas modalidades, ¿no? Bueno, eso por una parte, ya tiene usted un dato. Luego, con respecto a la pregunta que usted ha hecho, esa pregunta que usted ha hecho ahora verdaderamente merecería hacer una investigación, ¿no? ¿Qué pasó por la
cabeza de estas dos personas, qué pasó por la cabeza de Sebastián de la Vega, de este español? ¿Cómo se acercó a Chimpu Oquio? ¿Cómo fue esa relación? Probablemente fue solo por razones instintivas. Dudo que haya habido amor. Quizá le gustó a esa chica, era una ñusta guapa, simpática, joven. Las apetencias sexuales están en los seres humanos. Quizá esas circunstancias y otras más que desconocemos, ¿no?, determinaron de pronto ese encuentro carnal, ese encuentro íntimo entre este español, entre este conquistador español y esta ñusta. Y de ese encuentro nació este joven que con el correr de los años demostró justamente su gran calidad personal, su gran calidad literaria, y por eso que es considerado, ¿no?, uno de los grandes cronistas, porque su propósito fue escribir la historia del Tahuantinsuyo. Entonces, en los comentarios reales, él se dedica a eso, a hacer una historia detallada, una historia documentada, hasta donde fuera posible, de cómo se había originado el imperio incaico. Y además algo muy importante, estando en España, bueno, viajó a diferentes ciudades, pero ya no pudo volver al Perú, ya no pudo volver al Perú. Además, ya no tenía sentido que vuelva. ¿Por qué razón? Porque ya no existía el Tahuantinsuyo, ¿no? Ya se había instalado el virreinato, la colonia, y por tanto, ¿a dónde iba a llegar el Inca Garcilaso? ¿Quién lo iba a recibir? Probablemente su madre ya sería anciana, quizá ya habría muerto, de modo que él tomó esa decisión de quedarse en España, ¿no? Y ahí no solamente él escribió los comentarios reales, que luego fueron prohibidos justamente porque de alguna manera el rey español pensó que los comentarios reales habían influido en la mentalidad, en el pensamiento de Túpac Amaru II, y que eso había llevado a que se rebele en contra del virreinato peruano, ¿no? Entonces eso determinó pues que el rey español prohibiera, dijera, por favor, requisen, es decir, decomisen todos los ejemplares de los comentarios reales para que estas personas, estos descendientes de ellos que saben leer, no lean esta historia, ¿no? Y de esa manera no sientan deseos de ser libres, no sientan deseos de ser felices como al parecer lo fueron en la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, importante en función del siglo XIX es la presencia de este Túpac Amaru II como heredero de toda una tradición, de un pensamiento, de una actitud, y yo diría de lo más importante, este Túpac Amaru II llegó a comprender la idea de la libertad, la idea de la independencia, y como usted sabe, lo que nos mueve a los seres humanos son las ideas, y entonces encarnó en su cabeza la idea de la independencia, pero no solo se quedó en el plano de las ideas, sino que, como ya hemos indicado, desencadenó una gran rebelión, conmovió a este imperio, a este virreinato español, incluso hizo ajusticiar al corregidor Arriaga, que era uno de los que más explotaba a los indios, ¿no? Y libró batallas, trató de recuperar, diríamos, a la sociedad andina, trató de expulsar a los españoles, pero esto finalmente no fue posible, y el Inca, Túpac Amaru II, descendiente de los incas, finalmente, como hemos señalado,
murió descuartizado en el Cusco, en la plaza central de esta ciudad tan emblemática que fue la capital del Tahuantinsuyo. Sin embargo, pese a que el Inca Túpac Amaru II murió descuartizado, lo que no murieron fueron sus ideas, que quedaron, ¿no? Y que han inspirado, y que luego dieron lugar precisamente al surgimiento de la conquista durante el siglo XIX, que es el siglo que vamos a estudiar. Pero no podíamos entender todo el sentido que tiene la literatura del siglo XIX si no conociéramos ciertos sucesos, ciertos hechos, como el que acabamos de referirnos con la figura de Túpac Amaru II. O sea que él fue uno de los grandes inspiradores, fue uno de los grandes hombres que lucharon, que dieron su vida por la libertad, y gracias a esos gestos, gracias a esas actitudes de él y toda su familia, es que poco a poco se fueron sumando fuerzas, se fueron sumando voluntades, y el siglo XIX es el siglo en el que se produce, con todas sus limitaciones, se produce la independencia de nuestro continente. Desde 1810 hasta 1824, en que, gracias a la batalla de Ayacucho, los españoles abandonan definitivamente nuestro país y nos dejan libres, por lo menos para poder decidir por nuestros propios medios cómo queremos vivir, qué es lo que hasta ahora, 200 años después, no hemos aprendido. De manera que la lección, el ejemplo, el coraje de Túpac Amaru II y de otros grandes hombres, lamentablemente no han sido atendidos, no han sido seguidos como debería ser, ¿no? Bueno, luego aquí en el PowerPoint usted puede ver, vamos a ver aquí, ahí tiene un cuadro, usted puede ver también un cuadro, lo he puesto como ilustración, la vestimenta, ¿no? Los rasgos indígenas, el símbolo del Inti que tiene ahí en el pecho, y este cuadro está ambientado sin duda en los Andes. Esto quiere decir que Túpac Amaru II ha inspirado a los poetas, a los narradores, ha inspirado a los pintores, a los historiadores. Es una figura que siempre la debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, este dato es importante en relación con lo que estamos viendo en esta primera clase, ¿no? Bien, luego podríamos hablar muchísimo más sobre este personaje, pero de momento esto es importante, y como una pequeña tarea personal para usted, queda esta lectura del poema de Alejandro Romualdo, Canto Coral a Túpac Amaru, que es la libertad, y también de poder buscar, y tenía un dato más para usted acerca de Túpac Amaru, perdón, acerca del Inca Garcilaso de la Vega. No sé si, bueno, creo que no. Hay un cuento que se llama El mestizo de Alpujarras. No sé si lo ha leído. Bueno, hay un cuento, el autor es Selenco Vega, él es sanmarquino así como usted, pero ciertamente de promociones anteriores. Él fue mi alumno, ¿no? Selenco Vega es un magnífico escritor, y entonces él ha escrito un cuento donde el protagonista es el Inca Garcilaso de la Vega, antes de ser español, en un momento en que este personaje mestizo que vivía en España fue, en un momento de su vida, ingresó al ejército del rey español, imagínense usted, y como parte de ese ejército fue a una localidad que se llama Alpujarras a luchar contra los moros, porque recuerden que a su vez los moros ingresaron, irrumpieron en España. Entonces el rey español mandó a sus soldados a luchar contra estos moros, y entre esos soldados estaba nada menos que este
este joven, que en ese momento creo que ya había cambiado de nombre porque fue cambiando